Niña de 4 años recuerda su muerte y habla lengua celestial jamás aprendida. En un pequeño pueblo de México, donde la fe se entrelaza con cada rincón, Clara, una dulcísima niña de 4 años, era el corazón de su familia. Sus ojos brillantes, como estrellas en una noche clara, irradiaban amor e inocencia. Su madre, María, devota de la Virgen de Guadalupe, la llevaba cada domingo a la iglesia, enseñándole sobre la oración y el poder de confiar en Dios. La familia, a pesar de sus raíces humildes, encontraba consuelo en los rituales de su fe, que les ayudaban a enfrentar las adversidades de la vida con esperanza. Pero una tarde fatídica, Clara comenzó a mostrar síntomas de una enfermedad grave. Su pequeño cuerpo, antes lleno de energía, se tornó frágil. Los médicos, con rostros preocupados, no pudieron hacer mucho. La enfermedad avanzaba rápidamente. Con el miedo encarnado en sus corazones, la familia se aferró a la esperanza divina. La comunidad, unida en la fe, se reunió en la capilla del barrio, donde las velas parpadeaban como corazones latiendo en un mismo compás de oración. El padre Luis elevó su voz, llamando a los santos patronos, mientras la congregación clamaba por la vida de Clara, sus manos levantadas al cielo buscando un milagro. Las horas se convirtieron en eternidades. Clara cayó en un estado de coma profundo. La angustia abrazó a María, que no se separó de su lado. Sus lágrimas caían como lluvia mientras susurraba oraciones fervientes, pidiendo un rayo de esperanza. Entonces, como un destello de luz en la oscuridad, Clara despertó. Su mirada, ahora serena, envolvió a todos en la capilla. Pero lo inesperado llegó al abrir su boca. Comenzó a hablar en una lengua desconocida, palabras que nunca había aprendido, una melodía celestial que llenaba el aire con amor y esperanza. Su voz resuena con un mensaje divino, y la capilla se iluminó con una luz radiante, como si el mismo cielo hubiera abierto sus puertas. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La noticia de Clara y su milagroso despertar se esparció rápidamente por el pueblo, creando una ola de asombro y escepticismo. Algunos fieles se acercaron con fe renovada, mientras que otros, recelosos y temerosos, cuestionaban la autenticidad del milagro. La pequeña, ajena a la controversia, seguía compartiendo su celestial mensaje, recordando a todos que el amor de Dios trasciende incluso la muerte. Su madre, con el corazón henchido de orgullo pero preocupada por las habladurías, buscaba consuelo en las enseñanzas de su fe. Los días avanzaban marcados por la tensión. La comunidad estaba dividida. ¿Era Clara un verdadero canal de lo divino o simplemente una niña confundida? Mientras las luces de la capilla seguían brillando con fervor, la figura de la Virgen de Guadalupe permanecía presente en cada oración, como un faro de esperanza en medio de la tormenta de dudas. Y así, el eco de las palabras de Clara continuaba resonando, dejando a todos preguntándose ¿qué significaba este milagro y cómo afectaría el futuro de su fe? Las semanas pasaron y el ambiente en el pueblo permanecía en un delicado equilibrio. La capilla, antes un refugio de paz, se había convertido en el escenario de un fervoroso debate. Gente de distintas partes llegaba para escuchar a Clara, atraídos por el testimonio de la niña que había regresado de un viaje a lo desconocido. Cada domingo, el padre Luis veía más caras nuevas entre la congregación, y no podía evitar sentir una mezcla de emoción y responsabilidad. Clara, con su dulce voz, seguía compartiendo palabras que hacían vibrar el alma. Algunos le preguntaban qué significaban, pero ella solo sonreía, como si los secretos del cielo danzaran en su mente. En su corazón, sus palabras eran un canto de esperanza, recordando a todos que el amor de Dios está presente en cada rincón de la vida.
Un día, mientras los niños jugaban en el parque, Clara se encontró con una niña de su edad llamada Sofía. Sofía, con ojos llenos de curiosidad, le preguntó: ¿Por qué hablas en esa lengua extraña? Clara, con una sonrisa radiante, respondió: Es el lenguaje del amor, el que Dios me enseñó. Nos conecta con Él. María observaba desde lejos y sentía una mezcla de alegría y desasosiego. Aunque la gente venía a ver a su hija, las opiniones eran dispares. Algunos la veneraban, pensándola como un ángel, mientras que otros la miraban con recelo, como si junto a ella se hubiera traído una sombra de confusión. Pero lo que más le preocupaba a María era la posibilidad de que Clara, tan pequeña e inocente, se viera atrapada en un espectáculo que jamás pidió. Una tarde, mientras María trataba de calmar sus pensamientos, se le acercó la anciana del pueblo, doña Rita. Con voz suave y firme le dijo: «Querida hija, el don que tiene Clara es un camino, no un destino. Deja hablar con su corazón y su luz, y ten fe en que Dios la guiará». Las palabras de doña Rita resonaron en el corazón de María. Comprendió que su rol no era proteger a Clara del mundo, sino acompañarla mientras ésta iluminaba el camino. Ese mismo día, Clara, con una energía renovada, subió al altar al inicio de la misa. Con su voz dulce, comenzó a hablar en la lengua celestial. A medida que las palabras fluían, una calma profunda llenó la capilla. Muchos cerraron los ojos, sintiendo la conexión del Espíritu, el amor invadiendo cada rincón de sus corazones. Un murmullo de admiración recorrió el espacio. «Dios está aquí», susurraban algunos, sobrecogidos por lo que estaban sintiendo. Las lágrimas brotaban y había sonrisas brillantes. La capilla se llenó de un amor palpable, de una fe renovada que hacía eco del mensaje de Clara. El amor de Dios es eterno y siempre presente. Pero entre la paz y la alegría, había quienes todavía dudaban, y un pequeño grupo empezó a murmurar que todo era un engaño. Mientras tanto, un hombre, un escéptico de corazón endurecido, decidió acercarse una vez más a la capilla. Sus ojos estaban llenos de rencor, y su corazón llevaba la carga del sufrimiento. ¿Podría una niña, con su inocencia y dulzura, cambiar su visión del mundo? El hombre se sentó al fondo, cruzado de brazos, desafiando aquello que no podía comprender. Sin embargo, pronto se encontró inmerso en el ambiente, dominado por la fragancia de la fe y el amor que llenaban el aire. Clara, en medio de su mensaje divino, captó su mirada. ¿Acaso la luz de su voz tocaría su oscuro corazón? La comunidad observaba, conteniendo la respiración. El momento de la verdad parecía llegar, y el murmullo crecía, impregnado de una mezcla de esperanza, ansiedad y fe. ¿Qué sucedería con el hombre que se resistía a la luz? Las respuestas ya estaban en el aire, esperando ser reveladas en el próximo encuentro, donde corazones podrían unirse o fracturarse en el encuentro de lo divino. Mientras la luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas de la capilla, creando un suave resplandor dorado, el silencio se hizo aún más intenso. Clara, con su cabello iluminado como si cada hebra fuera un hilo de oro, se preparaba para hablar. Su pequeña figura, vestida con un vestido blanco que parecía danzar con la brisa, se convirtió en el centro de atención. El escéptico, con mirada impasible, observaba cada movimiento de la niña. Su mente estaba atrapada en un torbellino de dudas. Había presenciado el sufrimiento, conocido la decepción. Sin embargo, en ese momento, la atmósfera parecía vibrar con una energía que jamás había sentido. Clara comenzó a hablar, su voz suave y melodiosa llenando el espacio. Palabras profundas sobre amor, paz y esperanza emergieron de sus labios, como si fluyeran de un manantial divino. «A veces el dolor nos ciega», dijo Clara, con un brillo en sus ojos inocentes. «Pero el amor de Dios nunca nos abandona. Él nos abraza, incluso en nuestra soledad».
Las palabras resonaban en el corazón de muchos, mientras susurros de acuerdo y emoción recorrieron la congregación. Algunos abrazaban a sus seres queridos, otros se secaban las lágrimas. La mirada del hombre se espesó en confusión. Era un desafío escuchar en la voz de una niña lo que él había perdido de vista durante tanto tiempo. Cuando Clara miró hacia su dirección, su corazón dio un vuelco. Era como si ella lo conociera, como si sus palabras fueran una suave invitación a sanar las heridas ocultas del alma. Dios me mostró que hay luz en la oscuridad, continuó Clara, mientras la congregación respiraba al unísono, sumergiéndose en cada palabra. Cuando las sombras parecen ganar, nunca debemos olvidar que hay esperanza, infinita y amorosa. Sus ojos se iluminaron, reflejando el amanecer que estaba comenzando a liberar al escéptico de la prisión de su rencor. La anciana doña Rita, ubicada cerca del altar, se unió a la voz de Clara con un canto suave que apenas era audible, pero que sentía el sueño común de la fe. De repente, los murmullos del público se convirtieron en un coro improvisado, creando un ecosistema de adoración que solo se puede describir como celestial. Las notas se entrelazaban como si el cielo mismo se uniera a su oración. En medio de toda esta belleza espiritual, el hombre se sintió despojado de su resistencia. Las barreras que había levantado con tanto esfuerzo empezaron a crujir. Algo profundo en su interior, un deseo olvidado de amor y conexión, comenzó a despertar. La mirada de Clara era la señal que esperaba. «¿Quién eres tú, pequeña?», murmuró, más para sí mismo que para otros. En su corazón la pregunta reverberaba: ¿podría realmente una niña ser el puente hacia la redención? Y así, la capilla fue testigo de un momento transformador. El propio aire parecía cargado de una vibración palpable. Clara, sintiendo la lucha interna del hombre, hizo un gesto hacia él. «Dios te ama, amigo, no tienes que cargar solo». La sinceridad en su voz partía el alma. Pero solo un instante pasó y el hombre, con el rostro bañado en lágrimas, recordó su tragedia. ¿Podría tener fe nuevamente? En ese crucial momento se dio cuenta de que el amor de Dios era más fuerte que su dolor. La luz de la esperanza que Clara había compartido lo tocaba de tal manera que ya nada podía ser igual. La congregación observó, conteniendo la respiración entre expectación y temor. El viaje hacia el cambio estaba en curso, pero el destino aún era incierto. La pregunta que flotaba en el aire era clara: ¿se dejaría llevar por la luz o caería nuevamente en la penumbra? Mientras el último acordes de adoración se desvanecían, el hombre tomó aire, su espíritu vibrante, listo para recibir el regalo maravilloso que estaba latente. ¿Qué decisión tomaría en ese momento decisivo? Su historia y la de Clara estaban juntas en un hermoso hilo divino. Y así, la capilla, testigo de este milagro, se preparó para lo que podría ser la mayor revelación de todas. ¿Aceptarían la comunidad y el hombre las promesas de un amor transformador? La tensión en la capilla era palpable. Aquella fragancia acera de velas derretidas y flores frescas se unía al aire cargado de expectativa. Clara, aún con su voz resonando en los corazones de los presentes, se detuvo un momento para observar cómo cada rostro reflejaba el mismo dilema: el deseo de creer y la sombra del escepticismo. Era un momento divino. Él, hombre, que había sido testigo del dolor en su vida, sintió que su corazón latía con fuerza, como si cada pulso fuera un eco de las palabras de aquella pequeña. Podía sentir el calor de la esperanza abrazándolo, pero la lucha interna seguía. De repente, Clara dio un paso al frente. «¿Por qué es tan difícil dejar ir el miedo?», preguntó, su mirada fija en el escéptico, como si quisiera atravesar su coraza de dureza. «El amor de Dios es más grande que cualquier herida que tengamos».
Con esa simple frase, cargada de verdad, el hombre sintió que su alma se sacudía. Las lágrimas, que hasta ahora había mantenido ahogadas, empezaron a fluir sin control. Al ver su vulnerabilidad, otros en la congregación comenzaron a compartir sus propias lágrimas, recordando sus propias luchas y penas. Era como un torrente de liberación. Doña Rita dejó de cantar y se unió al hombre, colocando su mano sobre su hombro en un gesto de apoyo. «Eso es, hijo, no estás solo», susurró con cariño. Clara continuó, su voz resonando con una certeza que desbordaba su figura infantil. «Dios quiere que sepas que cada lágrima que has derramado no ha sido en vano. Él ha estado a tu lado, cargando tu dolor contigo, esperando este momento. Él anhela que te acerques a Él». El hombre sintió que el aire se llenaba de su mensaje. La presencia divina era tan fuerte que la capilla parecía vibrar con energía celestial. Los murmullos de la congregación se transformaron en una súplica colectiva. Aquella era una invitación a cambiar, a dejar atrás las viejas heridas. El eco del amor de Dios resonaba en las paredes de la capilla, atravesando las barreras que el hombre había erigido con el tiempo. En un acto impulsivo, se puso de pie, temblando de emoción. La mirada de Clara lo abrazaba. Ella sonrió, no con una sonrisa usual, sino con una luz que parecía provenir de lo más profundo de su ser. «Dios tiene un nuevo camino para ti», dijo con dulzura, mientras la congregación la seguía. Ellos sabían que había algo especial en esos momentos. Todos estaban conectados en un mismo deseo, experimentar la sanación. El hombre, sintiendo el calor del amor de Dios, dio un paso hacia adelante. «Ayúdame a encontrar esa luz», murmuró con un hilo de voz. Las palabras fueron como un susurro a los corazones presentes. En ese instante, un torrente de alegría estalló en la capilla. Los miembros de la congregación empezaron a unirse en oración por él, sus manos alzadas hacia el cielo, invocando la presencia del Espíritu Santo. Un momento de silencio profundo llenó el espacio. Clara, quieta, con los ojos cerrados, pareció conectarse con algo más allá. Ella comenzó a murmurar una lengua que nadie había escuchado antes, un lenguaje celestial que resonaba como una melodía suave y etérea. La congregación se sintió impotente ante la belleza divina que allí se manifestaba. El hombre se quedó paralizado, no comprendiéndolo todo, pero sintiéndolo profundamente. Las notas del cántico se entrelazaban con su propio dolor transformándose en consuelo. ¿Podía ser que el amor de Dios fuera tan real, tan poderoso, tan inmediato? La esperanza comenzó a brotar con fervor en su corazón herido. Así, la capilla se convirtió en el escenario de un milagro en desarrollo, un lugar donde las dudas encontraban respuesta y el amor sanaba heridas. Pero justo cuando ese milagro parecía alcanzar su cúspide, una nueva pregunta emergió. ¿Cómo haría el hombre para abrazar esa luz sin miedo? ¿Qué pasos tomaría para caminar en la fe? La atmósfera estaba cargada de expectativa y todo parecía posible. Y mientras el canto de Clara se desvanecía, un nuevo reto se vislumbraba en el horizonte, uno que podría cambiar no solo su vida, sino el de toda la congregación. ¿Estaría dispuesto a dejar todo atrás y abrazar lo desconocido por amor? El aire en la capilla era un tejido de emociones. Todos los presentes estaban a un paso de descubrir algo más profundo. La mirada del hombre, aún impregnada de lágrimas, se encontraba fijamente en Clara. Era como si la energía que rodeaba a la pequeña iluminara cada rincón oscuro de su ser, dándole la fuerza necesaria para enfrentar su pasado. ¿Qué sucede ahora? La pregunta flotaba en su mente. La congregación, con los corazones entrelazados en fe, aguardaba ansiosa. Clara, con su inocencia en la voz, se dirigió nuevamente al hombre. «Dios te ha traído aquí para recordar quién eres realmente, no un prisionero de tus miedos, sino su hijo amado». Al escuchar esas palabras, el hombre sintió que las cadenas que lo ataban comenzaban a deshacerse.
Un remolino de sentimientos le atravesó el pecho, como si una fuerte corriente de amor lo envolviera. Otros en la sala también sintieron esta transformación. Podían ver cómo la angustia daba paso a la esperanza. ¿Estás listo para dar el siguiente paso?, preguntó Clara con serenidad. Él asintió lentamente, sintiendo que este momento era un cruce de caminos. La congregación, al unísono, comenzó a alzar sus voces en oración, creando una sinfonía de alabanza que resonó en las paredes de la capilla. Esa melodía casi tangible se mezclaba con el canto de Clara, que continuaba en aquel lenguaje celestial, trayendo un velo de paz. Mientras tanto, el hombre recordó las veces que había sentido la cercanía de Dios, aquellas que había olvidado por el peso de la vida. Los recuerdos se convirtieron en emociones vivas y su corazón, antes condenado a la tristeza, comenzó a latir con renovada fuerza. «Hoy es el día, hoy lo dejo ir», murmuró casi a sí mismo, mientras su voz ganaba en confianza. Doña Rita, al notar su cambio, se acercó y le dijo: «Te abrazamos en este viaje, hijo, no estás solo. Cada uno de nosotros hemos tenido que soltar algo para recibir a Dios». Sus palabras calaron profundo en el hombre, quien en ese momento sintió que se unía a algo mucho más grande que él mismo. Mientras los miembros de la congregación continuaban en oración, una luz brillante pareció invadir la capilla, iluminando cada rostro con un resplandor radiante. Pero, en medio de esa belleza, había una presencia más profunda, un murmullo del cielo que sutilmente hablaba al corazón de cada persona. El hombre levantó su mirada al cielo, buscando respuestas. «¿Cómo puedo ser digno de este amor?», preguntó entre susurros. Clara, con sus ojos llenos de luz, respondió: «El amor de Dios no exige perfección, solo exige tu disposición. Él ya te dio el regalo, solo espera que lo abraces». Un silencio profundo se apoderó de la sala. Las oraciones fervorosas cedieron ante la reverencia del momento. Cada respiración era un acto de entrega, un paso hacia lo desconocido. El hombre sintió un ardor en su pecho, una llama de fe que crecía sin control. La congregación, al unísono, comenzó a murmurar. Sus voces, llenas de agradecimiento, llenaban el aire mientras se unían en un clamor de adoración. En medio de esa atmósfera sagrada, una nueva ola de ministros de oración se formó alrededor del hombre. Con manos tiende hacia él, comenzaron a invocar la presencia del Espíritu Santo de una manera ferviente y unida. Sin embargo, justo en el clímax de esa conexión divina, Clara se detuvo. Con una mirada de asombro, señaló hacia el fondo de la capilla. «¡Miren!», exclamó, su voz llena de un asombro contagioso. Los corazones se detuvieron. En la entrada, una sombra se perfilaba, una figura que parecía surgir de la luz misma. El murmullo fue generalizado. ¿Quién era esa nueva presencia? La expectativa se acumulaba como un torrente, y cada mirada se centró en la figura que se acercaba. La congregación contenía el aliento, lista para un revelador nuevo capítulo que vendría a hacer temblar sus corazones aún más. ¿Qué misterio traería esa silueta del futuro en su camino de fe? La figura en la entrada avanzaba con pasos pausados, como si cada movimiento estuviera en sincronía con el latido colectivo de la capilla. La congregación, con corazones palpitantes, observaba maravillada. Clara, con la inocencia de la niñez, iluminó el rostro de la figura con su mirada de curiosidad genuina. Era una joven de cabello dorado, rodeada de un aura etérea que parecía vibrar en la luz de la capilla. «¿Quién es ella?», susurró un anciano con voz temblorosa. «¿Vendrá a compartir un mensaje de Dios?». Las preguntas flotaban como pétalos en el viento, pareciendo buscar respuestas en la presencia misteriosa que se acercaba. La joven se detuvo frente al altar, y su sonrisa deslumbrante amplificó el palpable asombro de la sala. Sin decir una palabra, levantó ambas manos al cielo,
y un susurro suave brotó de sus labios, melodioso y profundo, como el sonido del agua fluyendo. Aquella lengua celestial que jamás había sido escuchada en aquel recinto empezó a llenar el aire, cada sílaba resonando en el alma, cada sílaba resonando en el alma de quienes escuchaban. Era un canto que atravesaba las fronteras del entendimiento humano, una súplica de amor y esperanza que llenaba cada rincón vacío. El hombre que había enfrentado sus propios demonios sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La luz que emanaba de la joven tocó su corazón y por primera vez su pasado pareció desvanecerse bajo la calidez de aquella nueva realidad. Se dio cuenta de que las cadenas que lo habían aprisionado eran frágiles ante la fuerza de la devoción que lo rodeaba. La congregación, unida en ese instante divino, comenzó a cantar al unísono. Era una respuesta natural frente a la presencia espiritual que ahora invadía la capilla. Esto es algo extraordinario, pensó doña Rita, sintiendo cómo su fe se renovaba. Dios siempre se manifiesta en los momentos en que menos lo esperamos. La joven, aún extasiada en su canto, parecía estar en un trance. Clara, con ojos grandes y asombrados, se acercó a ella. «¿Quién eres?», preguntó, su voz casi un susurro. La joven sonrió y, aunque no pronunció palabra alguna en ese momento, el brillo en sus ojos parecía decir: «Soy un instrumento de Dios». En la congregación las reacciones eran variadas. Algunos se abrazaban, otros lloraban, mientras otros se dejaban llevar por la música que ahora llenaba sus corazones. Todo apuntaba a un despertar espiritual que solo era posible en la presencia del Altísimo. El murmullo de oración y adoración crecía, transformándose en un clamor sincero que se elevaba hacia el cielo. Cada voz se añadía a la sinfonía, reflejando una comunidad que había encontrado renovación. Mientras tanto, el hombre miraba la figura que, como un faro, guiaba a cada miembro hacia la luz. Era un recordatorio de que el amor de Dios no solo era para él, era una invitación a todos para unirse a este viaje de fe. En medio de esta revelación divina, la joven dejó de cantar y su rostro se tornó serio. Sus ojos buscaban a alguien entre la multitud. De repente se fijaron en el hombre. Un silencio se instaló, como si el tiempo se hubiera detenido. «Tú, ven aquí», dijo con voz clara, a pesar de que había estado cantando en una lengua desconocida. Todos tardaron en comprender que ahora ella hablaba en su idioma. Él, paralizado por la sorpresa, sintió que el corazón le latía con fuerza. La congregación se apartó, formando un camino de luz hasta él, mientras cada paso que daba lo acercaba a un propósito aún no revelado. «¿Qué mensaje trae la niña? ¿Qué deparará este encuentro?», se preguntaban. El aire se llenó de anticipación y cada corazón palpitaba en armonía. La joven extendió su mano hacia él. «Dios tiene un plan para ti», dijo con fervor, y en ese instante la congregación supo que estaban en el umbral de algo asombroso. «Eres llamado a ser luz en las tinieblas», proclamó con convicción, mientras el murmullo crecía. ¿Qué clase de testimonio se estaba desatando en aquel momento sagrado? La atmósfera vibraba con milagro. La puerta de la capilla se había abierto y lo que venía más allá sería un viaje inolvidable. El hombre, ahora encima, el centro de atención, sentía que el destino estaba en sus manos. ¿Aceptarían todos el llamado que se les hacía? Su corazón latía fuerte, preparándose para el siguiente capítulo de esta historia de fe. ¿Qué más traería Dios en esta sinfonía de luz y esperanza? La respuesta, entre susurros celestiales, estaba a punto de ser revelada. El silencio en la capilla era profundo, cargado de expectativa. Cada mirada fija en la joven que, con manos extendidas, parecía conectar el cielo con la tierra. El hombre dio un paso hacia adelante, sintiendo la presión del momento. La congregación lo observaba, y aunque el temor asomaba a su corazón, había algo más poderoso, el llamado de Dios.
¿Qué debo hacer?, pensó, mientras la joven lo miraba a los ojos, como si pudiera ver todas sus luchas y anhelos. Era un momento de verdad, un instante en que las desesperaciones del pasado debían quedar atrás. La joven, con su voz dulce, rompió el silencio. A veces, lo que parece cotidiano es un milagro en proceso. Tu historia no ha terminado, apenas empieza. Las palabras fluyeron de sus labios como un río de luz que iluminaba las sombras del hombre. Su fe, que había estado arrugándose como papel viejo, comenzó a desdoblarse, reviviendo ante la promesa de una nueva vida. Clara se acercó un poco más, intrigada por el brillo en los ojos de la joven. «¿Qué es ser luz en las tinieblas?», preguntó con voz inocente, sin comprender la magnitud de su propia cuestión. La joven se agachó y la miró, respondiendo con una dulzura que parecía tocar el alma de todos presentes. Ser luz es dar esperanza a otros, es mostrarles que no están solos, que el amor de Dios siempre está con ellos, incluso en los momentos más oscuros. Sus palabras resonaron en la capilla, eran como un eco que comenzaba a llenar los corazones de cada persona, recordándoles su papel en el gran plan de amor divino. El hombre, sintiendo cómo las lágrimas caían por sus mejillas, comprendió que su vida había sido una lucha contra la oscuridad. Aquella luz, ese mensaje traído por una niña, le daba el valor que necesitaba para levantarse. «Soy llamado a ser luz entonces», murmuró, reconociendo la profundidad de su misión. Mientras tanto, la congregación empezó a reaccionar. Algunos comenzaron a levantarse, a darse la mano, a abrazarse. Era como si el mensaje de la joven había encendido un fuego en sus corazones. «Sí, somos luz», comenzaron a decir. «Vamos a brillar juntos». Las risas se mezclaban con llantos de alegría. La música que había llenado la capilla ahora se transformaba en un canto de unidad y esperanza, cada voz resonando como una sinfonía de fe compartida. Doña Rita, emocionada, levantó sus manos al cielo. «Gracias, Señor, por esta manifestación de tu amor». El hombre, ahora fortalecido por el aliento espiritual que lo rodeaba, dio un paso más hacia la joven. «¿Cómo puedo abrazar este llamado? ¿Cómo puedo ser esa luz que otros necesitan?». La joven lo miró con una sabiduría que parecía trascender su corta edad. «Comienza por compartir tu historia. Permite que otros conozcan el poder de lo que Dios ha hecho en ti. Cada testimonio es como una chispa que puede encender la fe en otro corazón», respondió. Cada palabra que salía de su boca era como una guía hacia un nuevo amanecer. Las lágrimas en los ojos del hombre se transformaron en una expresión de determinación. Su historia de lucha podía ser un faro para muchos. Se sintió ligero, como si las cadenas que lo habían atado por tanto tiempo se estuvieran desvaneciendo. La congregación, ahora unida, supo que el viaje apenas comenzaba. Sin embargo, en medio de esta celebración, la joven se volvió hacia la capilla con una mirada distante. «Dios tiene más para ustedes, pero para recibirlo también deben estar dispuestos a dejar atrás lo que no les permite avanzar». Su voz se tornó seria, resonando con un eco de advertencia. ¿Qué era ese otro mensaje que aún debían oír? La atmósfera se cargó de anticipación. El hombre, aún sintiendo el peso de la revelación, se preguntó si estaba listo para lo que vendría. Cada corazón latiendo, cada aliento contenido, esperaba con ansias el próximo paso de esta historia sagrada. El tiempo se hizo eterno, y en el aire flotaba el misterio de lo que Dios aún tenía preparado. ¿Serían capaces de aceptar el reto que se avecinaba? La congregación se preparó, y el encuentro con lo desconocido se llenó de promesas. ¿Qué nuevas revelaciones les traería la joven mensajera? Las luces de la capilla comenzaron a brillar con más intensidad, anticipando el amanecer de un nuevo capítulo en esta historia espiritual. Las murmuraciones comenzaron a resonar por toda la capilla.
La gente miraba con inquietud, las expresiones variaban entre escepticismo y expectación. La joven mensajera se mantuvo en pie, su mirada serena, como si estuviera en contacto con algo más grande que ella misma. Se notaba que había una carga sublime en el aire. ¿Qué más quiere Dios de nosotros?, susurró doña Rita a su lado, con una mezcla de temor y esperanza. El hombre, aún con su corazón palpitante, sintió un llamado irresistible a descubrir la respuesta. Se preguntó si su vida era solo una parte de un plan mucho más amplio, uno que quizás incluiría a todos los presentes. La joven levantó su mano, y en ese preciso instante un silencio volvió a cubrirlo todo. Dios está aquí, y su promesa se acerca, dijo con voz clara. Algunos de ustedes han sentido el peso de la indecisión, la culpa o el miedo, pero el Señor les está diciendo que su amor puede borrar esas cadenas. Solo deben abrir su corazón y dejar que su luz brille. Su palabra fue como un bálsamo en las almas adoloridas. Clara apretó la mano de su madre, su inocencia contrastando con la intensidad del momento. «¿Nos hará libres, verdad?», preguntó, con su voz melodiosa que resonó en la capilla. La joven sonrió y asintió, dándole esperanzas no solo a Clara, sino a todos los que le escuchaban. Libres para vivir, para amar y sobre todo para compartir la luz que lleva cada uno de ustedes. Su frase fue un toque de magia, un recordatorio de que todos podían ser parte del milagro. Entre tanto fervor, el hombre sintió cómo la fe comenzaba a arder en su corazón. ¿De qué manera podría compartir su propia luz? Había hambre en su espíritu y un deseo profundo de ser un canal de esa luz. Con el impulso de la determinación, se levantó y, ante la mirada de todos, comenzó a compartir su historia. Muchos me conocen por mis fracasos y mis miedos. He pasado noches oscuras donde la esperanza parecía un horizonte lejano. Su voz temblaba, pero conforme hablaba, la luz que sentía en su ser comenzó a manifestarse en su palabra. Pero en ese sufrimiento he encontrado a Dios, y estoy aquí para decirles que su luz es real, que hay vida después de la muerte que nosotros mismos hemos elegido vivir. Los murmullos se transformaron en ecos de aliento. Las personas comenzaron a levantarse y abrazándose. La capilla se inundó de un murmullo constante de afirmaciones y agradecimientos a Dios. La música comenzó a elevarse nuevamente en un canto de unidad celestial. Sus almas enlazadas, compartiendo vivencias, esperanzas y sueños, cada uno un rayo de luz encendido por la promesa de un nuevo comienzo. La joven, con una mirada de orgullo, se unió a la alabanza. Pero, en medio del júbilo, sus ojos se cerraron por un momento. Al abrirlos, había un nuevo brillo que la rodeaba. Recuerden, vinimos a ser luz, pero la luz nunca se apaga. No se detengan aquí, porque lo que Dios tiene por revelarnos es aún más grande. Estén listos para ser instrumentos de su paz y su amor. La alegría se detuvo un instante. La atmósfera se impregnó en un aire palpable de expectativa. «¿Qué más hay, Señor?», pensó el hombre, mientras las mariposas de ansiedad revoloteaban en su estómago. La joven, con su carita iluminada, captó su mirada y le sonrió. Era una invitación a seguir. Para brillar en este mundo, debemos aprender a amarnos unos a otros. La congregación sintió el impacto de sus palabras. Cada persona parecía asumir el desafío. Fue un paso más hacia una transformación que aún estaba en sus inicios. Pero, al igual que un gran océano que oculta secretos, los nuevos desafíos esperaban. La joven hizo una pausa, como si una brisa pasara entre ellos. Dios está preparando algo más. Vengan, juntos descubramos el nuevo camino, la siguiente revelación que nos llevará a ser la luz en este mundo. ¿Están listos para la siguiente parte de este viaje? Las miradas se encontraron, llenas de promesas no dichas. La incertidumbre llenó el aire, pero esa incertidumbre traía consigo la promesa de algo más grande. En esos corazones la pregunta flotaba como un eco. ¿Qué tesoros tiene aún guardados Dios para ellos? El ambiente en la capilla se volvió eléctrico, cargado de una energía vibrante.
Los murmullos se convirtieron en susurros reverentes, mientras todos se armaban de valor para escuchar lo que vendría. La joven mensajera había encendido en cada corazón una chispa de esperanza, y ahora las almas estaban listas para recibir un nuevo mensaje. Dios tiene un milagro preparado para aquellos que lo buscan con sinceridad, pronunció la joven, como si estuviera canalizando la misma voz del cielo. Sus ojos brillaban con un fuego que irradiaba paz y poder. A veces lo divino se manifiesta de formas que no entendemos. ¿Cuántas veces hemos fallado en reconocer sus señales sencillas que están a nuestro alrededor? El hombre que había compartido su historia antes sintió que un escalofrío recorría su espalda. Las palabras resonaron con él y lo llevaron a reflexionar sobre su propio viaje. Se dio cuenta de que su fe había sido como un hilo frágil, a punto de romperse en momentos de duda. Pero, ¿y si cada desafío que había afrontado era en realidad una piedra que construía su camino hacia Dios? Hoy quiero contarles algo más, comenzó la joven con voz suave pero firme. No solo somos nosotros quienes anhelamos la luz. A veces los más pequeños nos dan lecciones poderosas. En ese instante, Clara, la niña de 4 años, sintió que la atención del grupo giraba hacia ella con una calidez envolvente. Era como si el universo hubiera decidido hacer una pausa para permitir que su inocencia brillara. Cuando tenía un sueño, vi un lugar hermoso, dijo Clara, tomando una profunda bocanada de aire. Sus palabras temblaban con una claridad sorprendente para su corta edad. Allí había luz, todo era tan brillante y cálido. En ese lugar la gente no hablaba como aquí, sino en un idioma que nunca aprendí. Era hermoso. Sentí que todos estaban felices y que el amor llenaba el aire. La capilla se sumió en un silencio profundo. Los padres se miraban, incrédulos y asombrados. El hombre sintió cómo su corazón se aceleraba. Las palabras de la niña parecían tocar las fibras más sensibles de su ser. ¿Podría ser posible que Dios les habla a los más pequeños? ¿Qué significaba realmente lo que Clara describía? En el sueño, continuaba la niña con los ojos llenos de vida, una voz me dijo que siempre estuviera cerca de la gente que ama, porque ahí está Dios. La revelación de Clara fue como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Los murmullos inaudibles empezaron a brotar de los asistentes, algunos incluso con lágrimas en los ojos. La joven mensajera sonrió, consciente del efecto que estaba causando. A veces Dios elige la simpleza para revelar verdades profundas. La fe de un niño puede ser el faro más poderoso en un mundo a veces lleno de sombras. ¿Estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios a través de aquellos que son más jóvenes? El hombre no podía contener su emoción. Señor, ¿qué más debo? ¿Aprender de esta niña? ¿Cómo puedo compartir estas verdades con el mundo? En ese momento sintió que su tristeza y sus miedos comenzaban a disolverse. Si Clara pudo ir a ese lugar y volver para contarnos que hay ahí amor y luz, ¿no deberíamos sentir el mismo llamado para extender ese amor aquí, en la tierra? Preguntó la joven mensajera, haciendo que cada corazón en la capilla latiera al unísono. La atmósfera se transformó en un espacio de adoración. La gente comenzó a levantarse, abrazándose y compartiendo lágrimas de alegría. La música resonó de nuevo, esta vez con una intensidad renovada. Debemos ser esa luz cada día, incluso entre nuestras dificultades. Pero también debemos estar abiertos a la revelación que Dios prepara para nosotros, concluyó la joven. Mientras los acordes llenaban el aire, Clara miró a su alrededor y en su pequeño corazón sintió que algo mayor estaba en marcha. ¿Y si hay más milagros que ver?, se preguntó el hombre, sintiendo que el camino ante él aún estaba por revelarse.
La pregunta ungía en el aire, dejando a todos con una expectativa divina. ¿Qué otros secretos y maravillas tenía Dios listos para ser descubiertos? El eco de las palabras de Clara resonaba en el corazón de todos los presentes. La capilla, una vez más, se llenó de una luz sobrenatural. Aquella pequeña, con su inocencia, había sembrado en todos la semilla de la esperanza y la fe. Mientras la música ascendía y los murmullos de oración crecían, la presencia de Dios se hacía palpable, inundando cada rincón con un amor que trascendía el entendimiento humano. El hombre, que había llegado escéptico y lleno de dudas, se sintió transformado. Con cada nota que vibraba en el aire, su corazón se abría a la posibilidad de un nuevo comienzo. ¿Acaso toda esta experiencia no era parte del lugar al que Clara había ido? Pensó. ¿Podría yo también experimentar ese amor eterno? La luz resplandecía en su interior, y cada palabra de alabanzas que surgía de los labios de la congregación era como un bálsamo sanando viejas heridas. «Dios está haciendo algo grande aquí», murmuró doña Rita, con la mirada fija en la joven mensajera y Clara. A su alrededor, otros comenzaron a compartir testimonios, expresiones de gratitud por cómo Dios había tocado sus vidas. La capilla se convirtió en un lugar de liberación, donde los miedos se desvanecían como niebla bajo el sol radiante de la mañana. La joven mensajera levantó su voz una vez más, como un faro guiando a los perdidos. El Señor es quien transforma las vidas, y Él está aquí, en medio de nosotros. No tengan miedo de abrir su corazón, permitan que su luz brille a través de ustedes. Sus palabras fueron como una invitación sagrada. La congregación, que había estado dividida en escepticismos y adoraciones, ahora estaba unida en un solo espíritu. El hombre, sintiendo una chispa de valentía, se levantó nuevamente. «Quiero ser esa luz», proclamó. «Quiero dejar atrás mis dudas y ser un creyente». Testimonio del amor de Dios para otros. Con esa declaración el aire se llenó de aclamaciones, una ola de alegría que se desbordó, convirtiéndose en alabanzas que llenaban hasta el último rincón de la capilla. Clara, con una sonrisa que podía ablandar el corazón más duro, observaba cómo la comunidad. «Todo lo que necesitamos es amor», dijo en voz baja a su madre. María, sintiendo la calidez del momento, abrazó a su hija con fuerza. En su pecho, un torrente de agradecimiento ascendía. Dios había obrado de una manera que nunca habría imaginado. La joven mensajera se acercó a Clara y le preguntó, «¿Estás lista para ser un canal de luz, pequeña?» Clara asintió sin dudar. La mensajera volvió a dirigirse a la congregación. «Cada uno de ustedes tiene la capacidad de ser un faro en la oscuridad. Juntos podemos cambiar el mundo. ¿Quién está dispuesto a dar un paso adelante para compartir esa luz?» Los corazones comenzaron a palpitar con fervor. Uno a uno, los miembros de la congregación comenzaron a levantarse. Cada uno declaraba su compromiso de llevar luz a sus hogares, a sus trabajos y a los rincones más oscuros de la sociedad. Sus voces resonaron como un eco celestial. «Aquí estamos, dispuestos a amar y a hacer luz». El hombre, ahora intencionado y lleno de propósito, se acercó a la joven. «¿Y si diera testimonio de lo que he vivido desde que he llegado aquí?», preguntó. Ella sonrió, y su mirada contenía un profundo entendimiento. «Eso es justo lo que necesitamos. Tu historia es atrapante y puede tocar a otros». Las lágrimas comenzaron a brotar de él una vez más. «Una vez sentí que era incapaz de cambiar, pero aquí veo que su amor puede transformar a cualquiera. Y si soy honesto, es hora de que la oscuridad que me envolvió por tanto tiempo se disipe». La congregación lo miraba con admiración, algunos incluso con lágrimas de gratitud por su coraje. Clara levantó su mano y dijo, «Dios nos ama tanto, Él quiere que todos lleguen a ver esa luz. Vamos a contarles a otros sobre su amor». La emoción en el aire contagiaba a todos, y uno tras otro comenzaron a contar sus historias.
Fue un torrente de testimonios, cada uno siendo una luz encendida por la chispa del amor divino que ahora florecía en cada corazón. La joven, emocionada por los relatos, dirigía a su congregación a compartir no solo sus luchas, sino también sus victorias. El tiempo pareció desvanecerse como si la eternidad se hubiera filtrado en ese espacio sagrado. La capilla estalló en alabanzas, no por un espectáculo, sino por un encuentro genuino con la divinidad. Después de horas de compartir y adorar, la atención de todos volvió a Clara, quien había hablado desde su profundo amor inocente. Dios no se detiene aquí, dijo con voz clara. Él tiene un gran plan en cada uno de nosotros, y es hora de avanzar hacia aquella luz que brilla aún más intensamente. La comunidad sintió un nuevo impulso en su corazón. Todos estaban decididos a dar pasos activos para ser esa luz en el mundo. Con un murmullo colectivo, decidieron compartir su amor y esperanza más allá de la capilla. Se harían visitas a los enfermos, llevarían comida a los necesitados y hablarían del amor resucitor de Cristo a quien se cruzara en su camino. La joven mensajera observó el fervor con alegría, viendo cómo cada persona se levantaba en búsqueda de esa luz deseada. Así, la capilla no sería solo una casa de oración, sino un hogar de acción, un lugar donde la luz de Dios resplandecería a través de cada uno. Finalmente, antes de que la congregación comenzara su misión, la joven alzó su voz una última vez. Recuerden, las palabras son poderosas, pero los hechos son los que realmente iluminan el camino. Veamos y hagamos el bien juntos. Las verdaderas transformaciones comienzan aquí, entre nosotros. El aire estalló en aplausos y gritos de júbilo. Aquella noche, el amor de Dios llenó cada rincón de la capilla, dejando una impresión indeleble en cada corazón. La luz había encontrado su camino, y ahora juntos llevarían ese brillo al mundo, un mundo que anhela la manifestación del amor divino en cada rincón. La comunidad se retiró, llevando consigo no solo la promesa de un nuevo comienzo, sino una responsabilidad compartida de ser portadores de luz. Clara, su madre, el hombre y la joven mensajera compartían una mirada de complicidad, y en sus corazones sabían que este era solo el inicio de un viaje sublime hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. Hoy, tú también puedes ser parte de esta transformación. No esperes más, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Da un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen este mensaje. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final. Queremos saber cómo te impactó. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.